Comunidad Viva, El Retorno. Los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a Nuestro Tiempo con Dios. Continuando con nuestro estudio del libro de Isaías, vamos al capítulo 19 y vamos a estar estudiando del versículo 1 al 17. Por lo que es bastante extenso, vamos a irlo viendo por partes. Aquí habla de cómo Dios golpea a Egipto, la carga contra Egipto. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Vemos que dice, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Egipto era uno de los grandes poderes del antiguo mundo, y al estar situado inmediatamente al sur de Israel, era un imperio con el que Israel constantemente tenía que lidiar. Muchas veces Egipto ha sido el enemigo de Israel, y en ocasiones Egipto había sido un refugio para Israel, y en algunas ocasiones Egipto ofrecía una tentadora pero impía alianza a Israel. En este capítulo, el Señor presenta profecías tanto a favor como en contra de Egipto. Dice también, los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Egipto era conocido por su adoración a sus muchos dioses distintos. A través de su mano de juicio, el Señor derribaría a todos estos dioses distintos. Ahora, en los días de Isaías no había otra nación en el mundo que fuera tan supersticiosa y sucia en su idolatría como Egipto. Adoraban gorilas, gatos, ranas, cocodrilos, lagartos. Todo era venerado por ellos. También dice la palabra de Dios, levantaré egipcios contra egipcios. Isaías profetiza una guerra civil que se aproxima en Egipto, que era indirectamente la mano del juicio de Dios contra ellos. No muchos años después de este tiempo fue dividido en 12 reinos diferentes, entre los cuales hubo muchas y crueles guerras, tal y como es contado por los historiadores de estos tiempos. Dice la palabra de Dios, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes y a sus hechiceros. Cuando una nación está bajo el juicio de Dios, constantemente parece que Él remueve el consejo y la sabiduría de sus líderes y se convierten en una sabiduría vana y pagana. Egipto era renombrado por la clase de hombres sabios que tenía. Eso lo vemos en Primera de Reyes 4:30. Pero ellos no serían capaces de lidiar con el juicio del Señor. Terminamos esta parte cuando dice la palabra de Dios, y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos. Dios puede juzgar a una nación a través de sus líderes de dos maneras. La primera, a través de remover al liderazgo competente, cuando dice destruiré su consejo, y la segunda, dándoles un cruel y opresivo gobernante. Esta es una maldición y un juicio para cualquier persona. Ahora vamos al versículo del 5 al 10. Aquí habla de cómo el Señor golpea a Egipto secando el Nilo y destruyendo así su economía. Dice la palabra de Dios, y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados, la pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas, los que labran lino fino, y los que tejen redes serán confundidos, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Aquí vemos cuando dice la palabra de Dios, y el río se agotará y se secará. Recordemos que el río Nilo era la clave para la economía y la agricultura de Egipto. Para ellos sufrir de una baja en el río o de una severa sequía tendría un efecto devastador en la vida de los egipcios.
Dios promete que esto sucederá como un juicio contra los egipcios. Por lo tanto, los trabajadores sufrirán, y lo vemos cuando dice, los pescadores también se entristecerán. Más adelante dice, harán duelo todos los que echan el anzuelo al río. Más adelante dice, los que libran lino fino y los que tejen redes serán confundidos. Y más adelante dice, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Vamos al versículo 11 al 15. Aquí habla de cómo el Señor golpeará a Egipto, enviándoles un consejo necio. Dice la palabra de Dios, ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se han desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde está ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora, o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Menfis. Engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, dice, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el yunco. Leímos que dice ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. Mientras el Señor golpea a Egipto, no solo les da gobernantes crueles, sino que también les da a sus gobernantes crueles consejeros necios. También dice la palabra de Dios, ¿dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Aquí el Señor nos recuerda lo que la verdadera sabiduría es saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado. Eso es la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría no es conocer toda clase de hechos, planes y estrategias. Dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del Altísimo es la sabiduría, dice Proverbios 9:10. Vamos por favor ahora al versículo 16 y 17. Aquí habla de cuando Dios golpea a Egipto, habrá terror en medio de las personas. Dice la palabra de Dios, en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Aquí podemos mirar, dícele, la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos. Todo lo que el Señor tiene que hacer es mover su mano, y el pueblo de Egipto responderá en terror, ellos temerán. También dice, y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Esto es un cambio. Por miles de años la tierra de Judá yació sumisa bajo la sombra del gran imperio egipcio. El Señor profetiza un día en que Judá será más poderoso que el imperio egipcio. Y dice, y la tierra de Judá será de espanto para Egipto. Por supuesto, esto se ha cumplido hoy en día, cuando Israel tiene una superioridad militar sobre Egipto. Mis hermanos, creo que esta palabra es suficientemente clara. Y es que cuando una nación se olvida del Señor, cuando una nación va tras sus ídolos, cuando una nación confía más en los consejos humanos que en el consejo de Dios, no podemos esperar sino destrucción, injusticia, pecado. Y eso es lo que quizás estamos viviendo en este tiempo. Cuando no queremos escuchar como nación al Señor, Dios permite quizás que esas naciones sean tratadas, sean azotadas, porque no han querido mirar al Señor. Que esto nos sirva como ejemplo para nuestro país y para lo que estamos viviendo. Iglesia, nuestra labor es espiritual. Sigamos orando por nuestra nación y que el Señor tenga misericordia, porque todo esto que estamos viviendo como nación es un trato que Dios está haciendo, porque no hemos tenido el consejo de Dios y hemos preferido seguir hombres que al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra,
Te damos gracias por todo lo que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos porque todos estos ejemplos nos muestran, Señor, que tú quieres que nosotros reaccionemos como nación y sobre todo como iglesia, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en ti, Señor, para destrucción de fortalezas, Señor. Ayúdanos a entender que no es con fuerza ni con poder, sino con tu Santo Espíritu. Y como iglesia, Señor, debemos confiar y creer que tú tienes el control y que si vamos a ti, tú eres fiel y justo para responder, Señor, a ese clamor. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de los gobernantes, de sus consejeros, que son inducidos por el mismo maligno, Señor, para tomar decisiones y para oprimir a los pueblos, Señor. Ayúdanos a cumplir nuestra labor como iglesia, que es orar, clamar por esos gobernantes, Señor. Ten misericordia de nuestro país, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.